Qué gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se plantea con 22 grados de temperatura, lloviznando aquí en el centro de Montevideo, lloviendo en algunas partes del territorio nacional y ya les vamos a contar enseguida nada más. Antes que nada, saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.uy. Vamos a contarles cómo vendrá el tiempo para las próximas horas para Montevideo y el área metropolitana. La máxima va a ser de 24 grados, no mucho más de lo que se está viviendo ahora. Está ventoso en Montevideo, según el registro de meteorología y el registro de quien ha salido caminando tempranito. Dijimos la máxima de 24, el cielo seguirá nuboso con periodos de cubierto en esta jornada. Mañana vuelve a salir el sol, las temperaturas irán incrementándose, 15 y 28 las extremas para el área metropolitana, y el miércoles 22 de enero, bueno, volviendo al verano, 18 y 32 con alguna nubosidad, pero el sol a pleno, según indica el pronóstico de Inumet. Una alerta amarilla hasta las 10 de la mañana, pero sobre el noreste de nuestro territorio. Vamos con algunos de los temas que vamos a desarrollar hasta las 9 de la mañana y varias que tienen que ver con cuestiones políticas, porque organizaciones sociales y colectivos calificaron de mentiroso al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por sus afirmaciones acerca de que el proyecto Neptuno no recibió ninguna crítica por su impacto ambiental. El abogado que representa a las organizaciones sociales califica de inconveniente la firma de este contrato de construcción de planta potabilizadora en el departamento de San José. También vamos a hablar de lo que va a pasar esta tarde, donde se va a reunir la bancada de senadores electos del Frente Amplio. La reunión será en la Huella de Sereña y estará presidida por el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, y por Carolina Cose, senadora electa, y es el primer encuentro para establecer la coordinación de trabajo que iniciarán a partir del 15 de febrero, cuando comience la nueva legislatura. También vamos a hablar de política porque hubo definiciones este fin de semana. La vertiente artiguista decidió presentar la precandidatura del arquitecto Salvador Esqueloto, exdecano de la Facultad de Arquitectura, para la Intendencia de Montevideo. Así que serían 3 los nombres que se están manejando, que están sobre la mesa, junto con el senador Mario Vergara y la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro. También vamos a estar hablando del tema de las apuestas en Uruguay, pero sobre todo focalizado en estudiantes de educación media, estudiantes del liceo. Crece en Uruguay este tipo de apuestas online por parte de menores, incluso de escuelas, inventando perfiles y obteniendo datos de sus mayores asesorados por los captores de portales especializados. Un verdadero riesgo que se exponen escolares y estudiantes de liceo. Del ámbito internacional, bueno, se está siguiendo atentamente lo que está sucediendo en Oriente Medio. Comenzó la liberación de rehenes en Gaza en el marco de este cese al fuego instaurado en esa zona, después de que Hamás, como dijimos, liberó a las 3 primeras rehenes, y el sistema de cárceles israelí, anunció que completó la liberación de 90 prisioneros palestinos. Y también un día histórico en lo que tiene que ver con Estados Unidos, porque a las 2 de la tarde aproximadamente, hora de Uruguay, Donald Trump asumirá su segundo mandato. Lo hará además adentro de las puertas del Capitolio por el frío que hay en estos momentos, frío polar en Estados Unidos, y lo hará además acompañado por primera vez por una delegación de la República Popular China. Vamos a estar hablando de varios temas que tienen que ver con Estados Unidos más adelante. Y hoy la entrevista central, 8:30 de la mañana, va a ser con Pablo Caggiani, quien es el futuro presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, sobre cuáles van a ser las prioridades, algunas de ellas expresadas acá mismo por el ministro designado de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Pero bueno, ¿cuáles van a ser los primeros pasos? ¿Cuáles van a ser las principales dificultades que espera encontrar cuando asuma el cargo y cómo está haciendo la transición? Pablo Caggiani, 8:30 de la mañana, aquí en la entrevista central. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular
por donde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Maldonado, entre Magallanes y Gaboto, hay un corte en esta jornada hasta las 9 de la noche, hasta las 9 de la noche, por trabajos de carga y descarga. Gurí, entre Javier de Viana y 21 de septiembre, el corte será hasta las 6 de la tarde, y Grito de Ascencio, entre Millán y Guaycurú, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajo de pavimento y se va a extender hasta el 7 de febrero. Y a 6 semanas del cambio de gobierno siguen avanzando distintas reuniones en lo que tiene que ver con los trabajos de transición. No se descarta un nuevo encuentro entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente electo, Yamandú Orsi. Ante los avances del proyecto Neptuno, uno de los temas que ha concitado además la atención en este tema de la transición, bueno, el abogado Juan Cereta, que representa a la Comisión Nacional por el Agua y la Vida y el movimiento Tucutuco de San José, reafirmó que es inconveniente firmar esta iniciativa. Tenemos pendiente un proceso judicial donde hay una medida cautelar que aún debe ser resuelta, en este caso por el juzgado del civil de octavo turno, y otras organizaciones sociales tienen tramitado también ante el Tribunal de la Constitución Administrativo un proceso judicial que está pendiente, razón por la cual venimos siguiendo atentamente lo que va ocurriendo y obviamente que no parece prudente firmar un contrato cuando aún resta, un contrato que va a comprometer económicamente al país, cuando aún resta saber si la justicia va a dar el ok o no el ok al proyecto Neptuno. ¿Le llamó la atención el cambio que tuvo de posición de alguna manera el Frente Amplio, que en su momento se pronunció radicalmente en contra de esta iniciativa y ahora, a pocas semanas de asumir, mantiene reparos de manera más sobria, digamos? Bueno, nosotros no hacemos valoraciones de tipo político partidario. Sí tenemos claro que ha quedado suficientemente probado a esta altura, con todo lo que ha surgido, que este proyecto es absolutamente inconveniente para cualquier gobierno que asuma, el que está y el que venga. Por lo tanto, después cada uno sabrá las razones. Nosotros de lo político partidario no nos corresponde opinar. Asociado a este tema, Subrayado de Canal 10 informó que la represa de Paso Severino está perdiendo 1,5 centímetros por día de agua en su lago y en estos momentos se encuentra 4 centímetros por debajo del límite para que el agua pueda pasar por encima del dique. Por esta razón se comenzó a bombear agua desde el río Santa Lucía hacia Aguas Corrientes. Recordamos además que esta toma es fundamental para lo que es abastecer de agua potable al área metropolitana. Vamos con otros temas políticos, porque la vicepresidenta electa, Carolina Cose, estuvo el fin de semana en Soriano, acompañada por distintos referentes del Frente Amplio y el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, y en ese contexto consideró que el presidente Luis Lacalle Pou no debería, en sus últimos días de mandato, firmar el proyecto por el contrato de Neptuno. Sigo pensando que lo que es, digamos, de buenos modos en un régimen democrático es que en el último menos, no, es bastante de cajón. Por eso no lo voté. Para usted no debería. Bien, y también decirles que a las 13 de la tarde va a reunirse la senadora electa Carolina Cose con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y los senadores electos en la huella de Sereñi para comenzar a coordinar el trabajo que llevarán adelante a partir del 15 de febrero. Y seguimos hablando de temas políticos, porque estuvo reunida la vertiente artiguista y definió presentar la precandidatura de Salvador Esqueloto a la Intendencia de Montevideo. De esta manera se suma a los dos nombres que ya están sobre la mesa, están circulando, el senador Mario Vergara y también la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro.
Hemos resuelto poner a disposición de nuestra fuerza política el nombre del arquitecto Salvador Esqueloto como una opción de servicio a las montevideanas y los montevideanos, dice la declaración adoptada este sábado por la Mesa Ejecutiva Nacional de la vertiente artiguista. El sector afirma en su comunicado que Esqueloto posee un talante unitario, articulador y con gran experiencia política en la orgánica del Frente Amplio, así como en responsabilidades de gobierno, que se ha destacado en el ámbito público, privado y en la vida académica, citando, por ejemplo, que se desempeñó como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay. También menciona su rol en los gobiernos departamentales y nacionales del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez y Mariano Arana en sus 2 periodos de gobierno, culminando su actividad como director nacional de vivienda entre 2016 y 2020. Con este pronunciamiento ya son 3 las candidaturas confirmadas por el Frente Amplio para Montevideo, las cuales deberán ser ratificadas en febrero por la Convención Departamental. El senador Mario Vergara es impulsado por su sector sereñistas, mientras que la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, fue propuesta por el Partido Comunista. Resta conocer también si el Partido Socialista finalmente propondrá al actual intendente Mauricio Zunino o si el sector de la vicepresidenta electa Carolina Cose, la Amplia, impulsará el nombre de la futura diputada María Inés Ovaldía. Y Salvador Esqueloto dijo que la decisión lo tomó de sorpresa, aunque se venía hablando en la interna del sector. Y sobre la gestión de la comuna, dijo que la articulación entre gobierno departamental y nacional es una oportunidad. Bueno, me sorprendió un poco, es verdad, porque esto fue un proceso muy corto y la noticia se hizo como pública en la tarde de ayer, sábado, se resolvió el día viernes a la noche, pero en realidad era un tema que se venía hablando desde fin de año a nivel de distintos grupos y personas. Por supuesto que después de pensarlo y conversar con gente más amiga y próxima, habilitamos eso y se hizo muy recientemente público. En el próximo periodo hay una perspectiva bien interesante y alentadora, porque obviamente el país entra en una etapa nueva. Todo lo que tiene que ver con la articulación de lo nacional y departamental es una oportunidad nueva, cuando en el periodo anterior realmente eso no ocurrió, ¿no? Es decir, hubo no solo un recorte de los recursos y las transferencias a los gobiernos departamentales, particularmente al de Montevideo, sino también una ausencia de sintonía de las políticas. Entre las prioridades que entiende deberían primar en la próxima gestión departamental, el arquitecto hizo hincapié en la necesidad de mejorar el transporte metropolitano. A su vez, planteó que hay que atender los resultados del monitor de opinión pública de la Intendencia de Montevideo, que reveló que la desaprobación de la gestión en 2024 creció por primera vez por encima de la aprobación, debido a, entre otros puntos, la gestión de residuos. Al respecto, citó lo declarado por la también posible candidata del Frente Amplio a las elecciones departamentales capitalinas, Verónica Piñeiro. La solución del problema de los residuos no es solo un tema de ingeniería y un tema logístico, también hay un tema social y cultural, y bueno, esto creo que ambas formas de abordaje tienen que ser parte de la nueva gestión. Y seguimos hablando de candidaturas porque también hubo definiciones en el Partido Colorado. El sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, lanzó este fin de semana la precandidatura del diputado Walter Cervini a la Intendencia de Canelones en representación de esa colectividad. Según publicó La Diaria, el próximo sábado la Convención Departamental del Partido Colorado va a confirmar la candidatura bajo el lema de Coalición Republicana junto con los 2 candidatos del Partido Nacional, Sebastián Andújar y Alfonso Lerete. Cervini es oriundo de 18 de Mayo, al norte de Las Piedras, fue edil departamental entre 2010 y 2019 y diputado en la última legislatura 2020-2025. También hay novedades a nivel del Partido Nacional en el departamento de San José. La agrupación Sumate definió presentar 2 precandidaturas en la próxima convención departamental nacionalista que se realizará en los próximos días y aspira a que también haya un tercer precandidato respaldado por el resto de los sectores del Partido Nacional. Los nombres para intentar retener la comuna Maragata son la intendenta actual, Ana Ventaverri, y el diputado Rubén Basigalupe.
Vamos con otros temas de educación, porque la consejera del CODICEN, Daisy Iglesias, dijo en Medio Noticias que las futuras autoridades del Ministerio de Educación y Cultura tendrán que corregir definitivamente el decreto que excluyó a la ANEP del comité que evalúa las instituciones privadas. La norma fue firmada por el gobierno en funciones, pero su entrada en vigencia quedó en suspenso hasta el 31 de marzo. El decreto que tiene que ver con las instituciones privadas se destrabó. Yo debo decir que se destrabó gracias a la repercusión pública que tuvo una denuncia al respecto que se realizó. Se destrabó. ¿Qué se destrabó? Que la composición nueva del comité que iba a evaluar a las universidades privadas, donde se había excluido a la ANEP, se suspendió. Por tanto, la ANEP va a estar hasta el 31 de marzo. Eso permite una participación adecuada y le da oxígeno al gobierno entrante para mover ese artículo y otro más. Cuidado con el otro, que es violatorio de la autonomía de la ANEP porque le confisca el reconocimiento universitario. Y por este mismo tema también la Universidad de la República firmó un recurso administrativo para eliminar el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El recurso fue firmado el 11 de diciembre y fue una de las últimas acciones de Rodrigo Arín como rector antes de dejar el cargo para sumarse al equipo económico del gobierno entrante. Según publicó el semanario Búsqueda, el recurso pide al Poder Ejecutivo la revocación del decreto 316 del 26 de noviembre de 2024 por causa de agravio a la Universidad de la República al afectar sus derechos e intereses legítimos. Según la institución, los cambios normativos dispuestos debieron contar con los asesoramientos técnicos y especializados pertinentes dispuestos por la normativa vigente, por ejemplo, el del Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada y el de la Comisión Coordinadora de la Educación. Además, en el recurso, la UDELAR considera imperioso acceder a la totalidad de los antecedentes administrativos que dieron mérito al dictado del decreto, solicitando que se disponga la suspensión de la ejecución del mismo. El decreto anterior, de 2014, contó con la iniciativa del Consejo Consultivo, que propuso cambios a la normativa vigente del año 1995, las cuales a su vez fueron sometidas por el Ministerio a consideración del Consejo de Rectores de las universidades privadas y de la UDELAR. Este proceso duró 1 año y medio. El Consejo Consultivo le dedicó 16 sesiones y el MEC organizó varias reuniones de trabajo. Por el contrario, para los cambios que introdujo el nuevo decreto, no fueron tenidos en cuenta ni la ANEP ni la UDELAR, y tampoco la UTEC, ni el propio Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada. El abogado del fiscal paraguayo asesinado durante su luna de miel, Marcelo Pecci, valoró como muy importante la aparición de la libreta donde aparece el nombre de Marcet en el asesinado en la cárcel de Colombia, Francisco Luis Correa Galeano, quien había sido que confesó el crimen de Pecci. El crimen se ejecutó, recordemos, en Colombia en mayo de 2022, luego de que en febrero de ese año Pecci pusiera en marcha la fase final de la operación Ultranza Pi, imputando a Marcet y a su socio Miguel Insfrán por el tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Nosotros entendemos, intuimos que esto no tiene que ver con una riña, que esto tiene que ver con que él fue el único que colaboró en este caso. Recibimos una respuesta muy satisfactoria, muy positiva. Pero esta semana que transcurre, se conoce en los medios colombianos, en el periódico El Colombiano, de hecho, se conoce la libreta de Correa. Y nosotros hasta hace unas horas pensábamos que era que las autoridades colombianas habían tomado resguardo sobre ese documento tan importante. Ayer nos enteramos que no, que es que un familiar lo encontró y que lo entregó al periódico. Ese documento es muy importante porque allí encontramos nombres, ¿cierto? Encontramos nombres que reiteradamente, como tú lo dices, han sonado. El caso del señor Marcet, el caso del clan Isfrán. Encontramos direcciones de hoteles donde eventualmente Correa Galeano se habría reunido.
Yo lo que creo es que aquí hay unos elementos de prueba que pueden ser muy importantes, que la Fiscalía colombiana tiene que resguardar esa libreta, tiene que validar si es de la autoridad de Correa Galeano, si es así, en qué momento escribió eso, y ahí hay nombres, ahí hay direcciones, es cuestión de validar que con buena voluntad seguro podemos avanzar. Justamente para el abogado de la familia Pecci que ustedes estaban escuchando, la hipótesis de los investigadores que dice que Correa Galeano fue asesinado por un problema de convivencia no es real, y remarcó que el hallazgo de la libreta y el nombre de Marcet coincide con la vinculación que en su momento había hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para nosotros la hipótesis es otra. Correa Galeano era el único que había hablado en este caso. Una de dos, lo estaban castigando por haber hablado o estaban mandando un mensaje frente a eventuales personas que estarían considerando hablar. No tengo información para decir si este o este, no lo sé, no tengo esa información, pero yo no creo mucho que a este asesino lo hayan matado simplemente en una riña de presos. Y si es así, entonces, ¿cómo es que semejante personaje no tiene un nivel especial de protección? Todo mal. Él lo ha mencionado desde el principio y esa es la hipótesis. Desconozco por qué lo dice, no sé qué información tenga, pero también es la hipótesis que siempre se ha mencionado por nuestro presidente Gustavo Petro. También MD Noticias consultó al periodista de El Colombiano que dio a conocer esta libreta con el nombre de Marcet. Estamos hablando del periodista Nelson Mata, y que dijo que ese material llegó a Fiscalía en septiembre de 2024. En ese momento Francisco Luis Correa todavía estaba vivo. Nosotros no podemos decir si él sabía que esta libreta le había sido entregada por una tercera persona a las autoridades. Hasta el momento no sabemos tampoco si se le logró hacer alguna clase de peritaje para establecer grafológicamente si los manuscritos de la libreta efectivamente pertenecen al testigo Francisco Luis Correa. Sin embargo, algunas de las cosas que se mencionan allí en esa libreta terminan coincidiendo con personas que han estado involucradas en el crimen, tanto entre los condenados como entre las personas que han sido sospechosas. Y cerramos el capítulo de Marcet con una puesta a punto de la investigación a nivel local. La causa judicial sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet fue archivada el año pasado, luego de 2 años de investigación, si bien el fiscal Alejandro Machado subrayó en su dictamen que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información sobre las circunstancias y motivos por los cuales se le concedió el documento al narcotraficante en 2021, lo que le permitió en ese momento ser liberado de prisión en Dubái. Sin embargo, continúa abierta la investigación penal sobre los hechos denunciados por la ex vicecanciller Carolina H. en 2023 acerca de la destrucción de los chats sobre Marcet que la ex jerarca mantuvo con el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, por parte de Roberto Lafluf, por ese entonces asesor del presidente Luis Lacalle Pou. Según la denunciante, Lafluf reconoció en una reunión que mantuvo en Torre Ejecutiva con ella y con Maciel que había destruido el documento con las comunicaciones y donde le pidió a ambos que borren sus chats. Si bien en septiembre se conoció que Machado prevé citar a declarar en calidad de testigo al presidente Luis Lacalle Pou, desde entonces no ha habido novedades sobre la investigación. En este marco también deberán declarar, entre otros, Maciel, Lafluf y el ex canciller Francisco Bustillo, que le había sugerido a H perder el celular para evitar mostrar los chats. En su momento, por el caso, los tres, al igual que el exministro del Interior Luis Alberto Heber, presentaron su renuncia a sus respectivos cargos. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Parcivale, apeló la decisión de la justicia que concedió prisión domiciliaria por problemas de salud al subcomisario Ricardo Zavala, único procesado por el homicidio de Cecilia Fontana de Heber durante la dictadura militar.
Ricardo Zavala Quintero se encontraba procesado con prisión desde octubre del año pasado en el marco de la investigación de la causa conocida como el caso de los vinos envenenados. En 1978, los dirigentes del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereira y Mario Heber, recibieron cada uno una botella de vino a modo de obsequio en sus domicilios. Solo la de Heber fue abierta e ingerida por su esposa, Cecilia Fontana de Heber, que falleció producto del letal insecticida Fox Green que tenía su contenido. Según informó El Observador, la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria a Zavala, cuyas huellas dactilares aparecieron en una de las botellas del triple atentado, fue de la jueza Verónica Esther Pena Molina, con base en un informe médico del Instituto Técnico Forense, que habla de que el paciente presenta un alto riesgo cardiovascular que se vería reducido de acceder a este beneficio. En tanto, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, apeló la decisión, argumentando que el Código del Proceso Penal reserva este beneficio para enfermedades graves o circunstancias que hicieran evidentemente perjudiciar la prisión efectiva, hipótesis que, según entiende, no se verifica en este caso. Y en el mismo sentido va la familia de Heber, porque el abogado Javier Barrios Bove pidió que se anule la prisión domiciliaria. Según explicó Barrios Bove, no puede descartarse del riesgo de fuga del ex subcomisario que optó por fijar residencia en La Coronilla. Recordemos, un balneario de Rocha a 24 kilómetros de la frontera. Todos conocemos lo que es la frontera seca o la frontera entre Rocha y Brasil, o entre Uruguay y Brasil. Por más que tengas una tobillera, creo que estás a menos de 40 kilómetros, nos llama poderosamente la atención. Por eso es que queremos poner en sobrealerta a las autoridades, a la justicia, a la sede, que es quien dispuso esta medida, y bueno, que tomen las medidas y que dé las garantías. Tampoco también desconocemos, porque también está la orden de poner la tobillera, cuál es la cobertura que existe en esa zona por parte del sistema de medidas alternativas del Ministerio del Interior. ¿Cuánto demora en darse cuenta que una violación al perímetro, en llegar desde la comisaría, el destacamento, el lugar más cercano a la zona donde supuestamente está? Porque si es media hora, si es una hora, no cumpliría los fines de ubicar a la persona y evitar un riesgo de fuga. Nos vamos a la República Argentina, donde el gobierno liderado por Javier Milei ha tomado acciones que implican un desmantelamiento de las instituciones de derechos humanos y también de sitios de memoria. Con las últimas novedades estamos tomando contacto con Ricardo Maggio, quien es coordinador del sitio de memoria de Orleti, donde además estuvieron secuestrados varios ciudadanos, varios compatriotas de nuestro país. Un gusto recibirte en estos momentos, esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Por favor, ¿cuáles son las últimas novedades que han surgido respecto a esta iniciativa de Milei, que ha dejado en una situación bastante comprometida a los sitios de memoria y a las instituciones de derechos humanos para seguir rescatando y preservando la memoria? Sí, en realidad desde que asumió el presidente Milei ya tiene vino con un discurso negacionista, un discurso de destrucción del Estado y también de reivindicación del terrorismo de Estado, ¿no? Planteando también el tema de la posibilidad de la libertad a los genocidas. En ese marco, en el Estado se fueron produciendo despidos masivos. En marzo de este año ya la Secretaría de Derechos Humanos habíamos sufrido despidos de trabajadores en lo que es el predio de la ESMA, en lo que es sitio de memoria habían despedido primero 28 trabajadores. A raíz del plan de lucha, movilizaciones, logramos la reincorporación de 25 compañeras y compañeros. Y ahora, en diciembre, les dieron de baja a distintas modalidades de contratación,
con lo cual se agravó la situación porque dejaron los espacios de memoria con la mitad de los trabajadores en cada sitio. ¿Y eso Para en que qué tengamos idea, compromete el trabajo que ustedes llevan adelante? y eso lo compromete de distintas maneras. Por el lado de se desmantelan áreas de no tenemos conservación, prácticamente no hay trabajadores del área de mantenimiento. En el caso de Orletti tampoco despidieron a la persona que estaba en el área de investigación. Despidieron personal en el área de pedagogía de memoria. En realidad lo que compromete es todo el funcionamiento del sitio, porque se deja de cumplir esas funciones y también a su vez hay que sumarle el agravamiento del desfinanciamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la autoridad de aplicación por Ley Nacional de Sitios, para la preservación y la conservación y el mantenimiento de la prueba material del terrorismo de Estado. ¿Ustedes van a hacer alguna acción, bueno, a nivel nacional, pero también quizás internacional? Porque esto es además una situación que digamos, compromete o está vinculada a veces a una situación mayor de negacionismo de las dictaduras y del terrorismo de Estado. ¿Tienen pensado alguna acción o alianzas? Sí, de hecho aquí en Orletti, el día viernes nosotros hicimos una conferencia de prensa conjuntamente con la Mesa de Trabajo y Consenso. Si bien este lugar es del Estado, articula con la sociedad civil, y dentro de lo que es la Mesa de Trabajo y Consenso está la Comisión de Derechos Humanos de compañeros uruguayos, que son los que identificaron con su trabajo, y sobrevivientes como el Pipi Burgo y otros sobrevivientes de lo que fue el primer vuelo, identificaron este lugar, ¿no? Funciona también, están los compañeros de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hay un grupo de compañeros de Colombia, de Voces por la Paz, conjuntamente, bueno, Danzas Pueblada también, que es un grupo artístico que articula talleres aquí. Y hicimos justamente la conferencia de prensa porque la semana pasada, a principio de semana, lamentablemente cuando retomamos el trabajo después del fin de semana, nos encontramos con que la oficina que había sido utilizada por los represores de la patota uruguaya, donde estuvo Gabazo, Cordero, Arap, Silveira, lamentablemente se desmoronó todo lo que es el cielo raso, toda la mampostería de yeso, con lo cual esto que hablábamos, el desfinanciamiento está produciendo eso, está produciendo la destrucción de la prueba material del genocidio. Y en ese marco venimos realizando denuncias públicas, venimos generando presentaciones judiciales en lo cual se le solicita y que los jueces se expidan, digamos los jueces de las causas de lesa que tienen que ver con lo que fue el Plan Cóndor, se expidan a la Secretaría ordenándole la renovación de los contratos, el no vaciamiento de los espacios de memoria, y venimos articulando con distintos organismos. Hicimos una presentación en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, un llamado a la solidaridad de todas las personas, tanto de los investigadores como de los sobrevivientes que están hoy en otros países, para que se presenten también como querella en los distintos juzgados, para ver de qué manera se le puede obligar a la Secretaría de Derechos Humanos a revertir esta situación, ¿no? Mayo, tenemos que ir cerrando, pero solo bien cortito. Ustedes siguieron con atención las declaraciones y acá lo que provocó las declaraciones del expresidente de la República respecto a testimonios falsos sobre la situación de algunos uruguayos detenidos desaparecidos. Muy breve. Sí, la verdad que es increíble que realice esas declaraciones. Los desaparecidos no son un problema de Argentina,
El terrorismo de Estado existió en las dos orillas y en toda la región, lamentablemente. Y lo que no se puede poner en duda es la palabra de los sobrevivientes. No creo que ninguna víctima invente un relato, porque siempre, digamos que siempre se actuó con la verdad, y siempre se exigió juicio y castigo. Nunca hubo, digamos, venganza ni justicia por mano propia. Así que la verdad que es muy lamentable las palabras tanto de él como de Lucía. Bien, Ricardo Mayo, muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos a lo que ocurre allí en Argentina con este tema de la memoria y las instituciones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la comunicación. Que tengan buen día. Igual. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya venimos con la entrevista central, pero también con internacionales. Ya veremos. En MBD Noticias ya estamos recibiendo en estudio a Pablo Cayani, quien es el futuro presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, un saludo a la audiencia. Bien, bueno, qué momento, ¿no? Estar en un lugar donde, bueno, la educación ha sido uno de los, no sé si caballitos de batalla, pero uno de los temas que ha bueno, sido recurrente en las últimas administraciones, diría, ¿no? Pero en esta administración, sobre todo desde el oficialismo y la oposición, ha estado en entredicho, entre otras cosas por la transformación educativa. ¿Cuáles van a ser algunas de las prioridades y las primeras acciones que se está pensando desde el CODICEN? Bueno, estamos en momentos de transición, de conformación de equipos. Uruguay, por suerte, tiene un conjunto importante de mujeres y hombres que están dispuestos a asumir tareas en materia de lo educativo, porque administrar lo educativo es una tarea de equipos, no es una tarea, digamos, únicamente de individuos. Es un organismo muy grande, muy complejo, digamos. Pensemos que tiene 3.000 sedes. Y además tenemos una serie de definiciones que el presidente Orsi ha sido como muy claro en hacia dónde se va lo educativo. La primera es priorizar aquellas cosas en las cuales hay acuerdos a nivel de la sociedad, de la ciudadanía, de los actores sociales, del sistema político, porque esos acuerdos son los que permiten pensar lo educativo en el mediano plazo, digamos. No queremos cometer el error de pensar que los desafíos estructurales que tiene el Uruguay en materia educativa se resuelven en 5 años. ¿Cuáles son esos acuerdos, dice usted? Entonces, ahí hay un conjunto de cosas explicitadas que uno le pregunta a la ciudadanía o a cualquier actor del sistema político y están de acuerdo, digamos. Mayor cantidad de niñas y niños en primera infancia o mayor cantidad de propuestas con tiempo completo o extensión del tiempo pedagógico, o mejorar la inequidad de aprendizajes, digamos, porque en Uruguay en determinados tramos van todos, pero los niveles de logro entre los que más tienen y los que menos tienen son importantes, tienen diferencias importantes, la culminación del bachillerato, la generalización de lo terciario universitario descentralizadamente, ¿no? Este proceso que Uruguay ha iniciado ya hace unas décadas. En todas estas cosas estamos de acuerdo, en todas estas cosas tenemos desafíos importantes y requieren, bueno, ordenar lo presupuestal, es decir, darle recursos a esas líneas de acción, pero además ordenar las acciones de la administración para mover esos temas en términos de avanzar o en términos de ir intentando mitigar alguna de las peores cosas que esto tiene para la vida de nuestras niñas y niños y nuestros adolescentes. Si empezamos, por ejemplo, con la extensión del tiempo pedagógico, algo que sí ha sido reiterado y puesto como una de las de los objetivos. ¿Cómo sería? ¿En todos los niveles? ¿O sería solo estar pensando ampliar en algunos de tiempo completo, algunos institutos de tiempo completo? Bueno, ahí tenemos... Son más horas de clase, ¿no? Una serie de compromisos de campaña que implican
más tiempo para aprender, jornadas más extensas, digamos. El compromiso es duplicar en el caso de primaria, que es cualquier cosa que sea duplicar en el sistema educativo es una apuesta muy importante. Y también lo mismo en lo que tiene que ver con el ciclo básico, es decir, con los primeros... ¿Qué? La cantidad de estudiantes que acceden a propuestas de tiempo completo. Esto tiene que ver con las formas en cómo pensamos lo educativo, es decir, la escuela ya no es la maestra sola con un grupo, sino, bueno, hay educación física, hay una lengua extranjera, hay pensamiento computacional, hay arte. Es decir, necesitamos más tiempo para poder abordar los temas, los procesos de enseñanza, aprendizaje, digamos, que plantean los programas. Pero además el tiempo completo es algo que es clave para las familias en términos de sistema de cuidado. Es decir, si uno sabe que su hijo o su hija está en la escuela, es a todo ese horario, probablemente tenga más posibilidades para trabajar, para desarrollarse, para terminar de formarse. Pero son pocos las escuelas de tiempo completo en general. En realidad Uruguay ha ido aumentando, está en alrededor de 50.000 estudiantes de unas capaz que 200 largas escuelas ya transformadas, tiene 1.000 urbanas, es decir, vamos avanzando. En el periodo pasado, a pesar del acuerdo de las autoridades, que me consta, digamos, no se pudo avanzar mucho porque la transformación a tiempo completo requiere dos cosas. Tener una silla, liberar una silla, porque digamos las escuelas de 2 turnos tienen un niño de mañana y otro de tarde, y requiere el presupuesto que se necesita para cubrir los costos salariales que vienen asociados, de alimentación, y en el recorte que hubo en materia educativa, eso ralentizó la cantidad de escuelas que se transformaban. Nosotros creemos que ahí se puede avanzar, el sistema educativo además tiene una oportunidad interesante en esto que en Uruguay hace 20 años nacían más de 50.000 niños, hoy nacen un poquito más de 30.000, es decir que estamos teniendo menos niños que ingresan a estudiar, por lo tanto tenemos sillas que nos quedan libres desde el principio, así que hay un conjunto de posibilidades, compromisos de campaña y la apuesta, digamos, a que el próximo presupuesto financie esto. O sea que sería 100.000. Irían a 100.000. Sería 100.000 en el caso de primaria, eso es con esa hipótesis estamos trabajando. Si llegamos a 100.000, fantástico. Si avanzamos hasta 90.000, también fantástico, porque esto implica que hay más familias que acceden a esto como cuidados y más niñas y niños que acceden a propuestas integrales en materia educativa. Bien, ¿y en el liceo qué iniciativas se van a trabajar para evitar el ausentismo escolar? Ahora que además tú sos director de la INED, el INED en diciembre presentó este informe de un 66% creo que fue de ausentismo escolar, en algunos casos es crónico, no solo en la escuela, estoy hablando también del liceo sobre todo, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos son datos muy, muy claros de lo que sucede en primaria. En media tenemos algún problema, el Uruguay tiene algún problema en cómo reportar, tiene el monitor educativo de secundaria que reporta una serie de datos administrativos, pero hay un tema con las asistencias. Hay un tema con las asistencias porque el mundo adulto no se da cuenta o no valora lo que implica la inasistencia a la escuela y por otro lado la pandemia eso afectó en todo el mundo, digamos. Entonces ahí lo que tenemos que ver es qué es lo que se está haciendo. Hubo acciones de las actuales autoridades, algunas tienen algún impacto positivo, es decir, mejora la asistencia, otras no, pero hay que trabajar en base a lo que funciona, no a lo que creemos que va a funcionar, y tenemos experiencia ya en algunos países del mundo que han logrado mejorar la inasistencia post-pandemia. ¿Cómo? Es un fenómeno complejo y tiene una batería de acciones, no es una sola, va desde cómo se trabaja esto a nivel de la opinión pública, es decir, que haya campañas masivas de difusión, de la importancia de asistir a la escuela, digamos. Esto es como si uno se está levantando todo el tiempo cuando está mirando una película y se va a hacer la pizza, poner la mozzarella, no sé qué. Bueno, el que no se levantó ve una película, el que se levantó ve otra película. El aprendizaje es lo mismo, es decir, la asiduidad, etcétera. Y la protección de derechos que implica estar en la escuela o en el liceo hacen que este tema sea un tema.
Reino Unido implementó una batería que implica desde medidas de política social, protección social, transferencias, intervención de policía comunitaria, campañas públicas. Hay que tomar las cosas que tienen evidencia de que cambian eso y comenzarlo a colocar. Y después hay otras cosas que tenemos que mejorar en términos de cómo administramos algunas cosas. Hay un par de faltas de todos los niños del país que tienen que ver con que Uruguay garantiza su derecho a la salud. Es decir, la ida al pediatra por el carnet del niño o de la niña o por el carnet del adolescente es una vez por año, y la ida al dentista es una vez por año. Entonces, bueno, si esas dos cosas que son correctas coinciden con el horario lectivo, bueno, hay dos faltas, que es el 10%, digamos, de las faltas que están teniendo. Claro. Te quería plantear otro tema. El otro día, hablando con Elvia Pereira, que bueno, te va a acompañar con Carolina Payas al frente del CODICEN, ella hablaba de una de las prioridades era revitalizar o digamos, destacar, volver a dar confianza y jerarquizar el rol de los docentes, como que había estado como muy castigado. ¿Cuál es el sentido de eso? Decir, ¿y qué repercusión puede tener en la educación, ¿no? Porque hablamos de que también, y te lo bato, son dos temas, pero terminar el bachillerato, pero también hablan de quiénes salen, cómo egresan del bachillerato, la calidad de lo que se les da. Bien, nosotros tenemos una perspectiva, digamos, con las dos compañeras que están nombradas para CODICEN, donde lo clave de lo educativo no es lo que pasa, capaz que acá en el informativo o en las autoridades, sino que es lo que pasa en el aula concreta, en la comunidad concreta, en el barrio concreto. Y eso implica una serie de lugares de los profesionales de la educación, de las comunidades, de los estudiantes, de la familia, donde es importante, digamos, lo que allí acontece. Digamos, todos los recursos del sistema educativo tienen que ordenarse, porque ahí es donde ocurre el milagro, digamos, ahí es donde vos no faltás, ahí es donde aprendés un poco más. Entonces, confiar, dar espacios de participación, profesionalizar, apuntalar, apoyar el ejercicio de la docencia, es clave en el gobierno que se viene. Nosotros no estamos apostando a una lógica de discusión constante con los docentes. ¿Qué es lo que se producía ahora, decís? Y uno veía todos los días a las autoridades y a algunos, ¿no? Las autoridades todos los días los tortazos o con FENAPES o con las maestras de una escuela que leyeron un comunicado. Bueno, eso no, digamos. Nosotros tenemos que apostar a garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, a hacerlo en los principios que Uruguay ha forjado durante un siglo en términos de laicidad, en términos de libertad de cátedra, en términos de digamos, formación de una ciudadanía que tenga un juicio crítico, pero eso exige que respetemos a los profesionales de la educación, les ofrecer espacios de formación, ofrecer espacios de participación, de producción, para abordar estos temas, digamos. La finalización del bachillerato es algo que se resuelve junto a los docentes. La inequidad de aprendizaje es algo que se resuelve junto a los docentes, no contra los docentes. Entonces, y nosotros creemos además que esto se da en un contexto donde las condiciones de vida de las infancias y las adolescencias se han deteriorado. El aumento de la pobreza infantil impacta sobre lo educativo, la sensación de inseguridad de los gurises y de las familias al ir a la institución educativa, a sentirse más inseguros adentro de la institución educativa. Es decir, hay un conjunto de cosas que capaz que no son, ¿no?, lo que uno puede ver como educativo, pero que afectan la cotidiana. Es más, hay investigaciones que dicen que los gurises caminan el doble para saltearse, para no pasar por lugares donde hay violencia letal, por lugares donde hay robo. Entonces, bueno, si tu agenda cotidiana implica pensar cómo hago para llegar a aquello que es donde tengo que ir, y eso implica caminar el doble, bueno, creo que tenemos algunas cosas que ajustar, y ahí es clave el respaldo a docentes, comunidades, estudiantes y familias. Bien cortito porque tenemos que cerrar la transición. ¿Cómo sigue o cómo empieza? Bueno, en el día de mañana nos vamos a reunir con Virginia Cáceres, la presidenta del CODICEN. A partir de ahí se dispara, digamos, todas las reuniones de transición, la solicitud de información.
Esto es algo que además estuvo hablado con la presidenta, coincidía, el anuncio de Codicen coincidió con el inicio de la licencia, no íbamos a plantear cortar la licencia. Las autoridades están trabajando para el inicio de clases, lo que vamos a preguntar son, primero por los inicios de clase, que ahí va la vida de los gurises y el trabajo de los docentes y funcionarios, y después, bueno, cuáles son las otras cosas que quedan pendientes en términos financieros, en términos de política educativa, digamos, para prestar atención en la transición. No ve inconveniente entonces en esa transición. Por ahora no vemos inconvenientes, vamos a ver lo que surja en la medida que empecemos a trabajar. Pablo Cayeni, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a la audiencia. Bien, y nosotros seguimos ahora con temas internacionales. El cese al fuego entre Hamás e Israel sobre Gaza comenzó este domingo y las primeras rehenes israelíes fueron liberadas horas después como parte del acuerdo que incluyó una primera etapa de liberación también de 90 prisioneros palestinos. Pese a las tensiones previas y el retraso de 3 horas en la implementación del acuerdo, tanto Israel como Hamás dieron por cumplidas las exigencias pactadas, la principal, el alto al fuego. A las 17:15 hora local de este domingo, la Cruz Roja confirmó haber recibido las 3 primeras rehenes liberadas por Hamás, de un total de 33 previstas en esta primera etapa, que también contempla la liberación de 90 prisioneros de origen palestino, 69 de ellas mujeres. Las israelíes liberadas son Doron Steinbrecher, de 31 años, Romy Gonen, de 24, y Emily Damari, de 28, y con doble nacionalidad británica e israelí. Las 3 estaban en manos de Hamás desde el 7 de octubre de 2023. En paralelo, durante la jornada, miles de las millones de familias desplazadas durante el conflicto comenzaron a retornar a lo que queda de sus casas en Gaza. El cese al fuego fue celebrado por familias palestinas en distintas zonas de la franja, mientras que la liberación de las rehenes israelíes fueron seguidas con expectación y esperanza en las calles de Tel Aviv. Comenzó así la primera de las 3 fases del acuerdo que pone en pausa, durante al menos 6 semanas, el conflicto de 15 meses que ha dejado más de 46.000 palestinos asesinados, unos 17.000 de ellos menores de edad y más de 1.700 israelíes, entre ellos los más de 1.200 asesinados por Hamás el 7 de octubre durante los atentados que desataron la ofensiva de Israel. Y este lunes sobre las 2 de la tarde de Uruguay, Donald Trump asume su segundo mandato al frente de Estados Unidos. Trump, que se había además adjudicado el logro por la firma del acuerdo de paz en Oriente Medio por encima de la administración de Joe Biden. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, celebró un masivo mitin en el estadio Capital One Arena de Washington a un día de su investidura como el 47º presidente del país. Ante miles de seguidores, Trump comenzó su discurso con un triunfal "ganamos" y prometió actuar con velocidad y fuerza históricas para cumplir sus promesas de campaña, que incluyen la mayor deportación en la historia del país y el fortalecimiento de la política migratoria. El evento, conocido como el Mitin de la Victoria, estuvo marcado por un fervoroso apoyo de sus bases, que celebraron sus compromisos de recuperar la grandeza de Estados Unidos y erradicar lo que él denomina la ideología woke en las escuelas. Entre los momentos más destacados, Trump anunció la vuelta de la popular aplicación TikTok en Estados Unidos, que había sido bloqueada el día anterior, atribuyéndose el mérito de haber ganado el voto joven gracias a la red social. Trump garantizó que firmará una orden ejecutiva para retrasar la ley que buscaba prohibirla por razones de seguridad nacional. Además, el magnate hizo referencia a su promesa de indultar a los implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, insinuando que firmaría esos indultos en el mismo estadio. En el evento también estuvo presente Elon Musk, quien destacó que la victoria de Trump representa el inicio de un cambio profundo en Estados Unidos. El mitin culminó con un ambiente festivo cuando Trump se unió a Village People para bailar y cantar YMCA en el escenario, en un espectáculo que contagió de energía a los asistentes. A pesar del frío y la lluvia, miles de seguidores llegaron temprano para no perderse el evento, muchos con gorras y chaquetas rojas que simbolizaban su apoyo al lema Make America Great Again. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y mañana bien temprano a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.